de cierto os digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y este es Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Que está en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4. Nosotros, al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos envió, ¿no es cierto?, a los hijos de Él, a predicar el Evangelio. Y al que no es salvo, dos demandas para esa persona. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, metanoia, cambiar cómo uno se percibe, un cambio radical, ¿no es cierto?, en la autopercepción de esa persona, cómo se percibe ante Dios en la forma espiritual, que está, ¿no es cierto?, por haber pecado muerto espiritualmente, judicial y condenatoria, ¿no es cierto?, que al estar su espíritu muerto, esa persona no puede percibir las cosas de Dios, por lo cual va marchando al infierno, ya por haber cometido un solo pecado, como dice la palabra en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá, un pecado. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte del alma. ¿Ya? En Mateo 7:24 podemos ver, ¿no es cierto?, que dice la Escritura lo siguiente: porque ancho y espacioso es el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos van marchando al infierno. Porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, Cristo, y muy pocos son los que la hallan. Aquí se hace referencia, ¿no es cierto?, a la puerta estrecha, que muy pocos son los salvados, ¿no es cierto?, que entran por la fe. Y aquí todas las personas que son ateas o están por las obras o son religiosos, que no han alcanzado el reposo, no han reposado de las obras, todas estas personas van al infierno. ¿Y qué dice acá? En Efesios 2, versículo 1, del 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué podemos decir también acá en Romanos 2:5? Y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en Lucas 13, versículos 3 al 5, también dice el Señor: si no os arrepentís en la mente, metanoia, ¿no?, cambio en la forma de autopercibirse ante Dios. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentir en la mente, un cambio, ¿no es cierto?, en la manera de cómo tú te percibes ante Dios. Tú crees que eres bueno, que por buenas obras tú puedes ir al cielo. Y no es así, porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, en Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Y Juan 3:17, porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo para que las almas se perdieran, sino para que todas las almas fueran salvas por Él, porque Él ya nos salvó, Él salvó a todas las almas. Tito 3:5, ya nos salvó el Señor Jesucristo, no por obras de justicia que hayamos hecho. En Juan 14:6 dice el Señor, yo soy la puerta. En Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan 14:6 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en Hechos 4:12, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor a través del apóstol Pedro? Y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. No por dejar de hacer obras, por ser bueno, por ser dadivoso, un buen vecino, un buen padre, un buen hijo, una persona íntegra moralmente, ¿no? Todos esos son trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, Isaías 64:6, son trapos de inmundicia antes de ser salvo. Usted tiene que ser salvo, mi querido amigo o amiga, ser salvo del infierno primeramente, para que recién fueran contadas sus obras de justicia, para el tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, para coronas, diademas. Pero antes de eso usted no está participando en estas obras de justicia, porque son trapos de inmundicia para el Señor. Dan asco, son mal oliente. Y en Juan 3:18 dice el Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos 16:16, Marcos 16, versículos 15 al 16, dice la palabra del Señor, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere en el anuncio que Cristo murió, en el evangelio, ¿no es cierto?, que Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó del infierno. Nosotros tenemos que escapar del infierno. El Señor Jesucristo no nos vino a sacar una vida del pecado, de las drogas, del alcoholismo. No, Él vino a salvar las almas del infierno. Y yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y no perecerán sus cuerpos para siempre, porque yo se los resucitaré en los tiempos posteros, dice el Señor en Juan 6:40. Bien, entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:9 dice la palabra del Señor, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Imagínense qué tremendo esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, yo soy muy bueno, soy muy moral, yo voy a la iglesia, a la congregación, todos los días domingos, diezmo, aquí que allá. Y aquí dice el Señor en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire qué tremendo esto, ¿eh? Por eso que el Señor Jesucristo nos manda a examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a no ser que hayas creído en vano. ¿No es cierto? En 2 Corintios 13:5. Bien, tenemos también en 1 Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a usted mismo, se engaña a usted mismo si dice, y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no es cierto? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso al Padre y al Hijo. Bien, también tenemos, ¿no es cierto?, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué palabra? El Evangelio, ¿no es cierto?, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. El Evangelio de salvación.
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios 1, versículos 13 al 14, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No es cierto? No, porque nosotros vamos a ser pecadores siempre. En Romanos 3:10, todos somos malos, todos somos pecadores. No hay ninguna persona buena. En Eclesiastés 7:20, ¿ya? Todos somos malos, Romanos 3:10. Por eso que usted tiene que creer en el Evangelio de salvación, no en un Evangelio diferente, ¿ya? No un Evangelio diferente, no el Evangelio de la sangre de Cristo, no el Evangelio de la prosperidad, del ser bueno, depositar fe en cualquier cosa. Usted tiene que depositar fe en la muerte sustituta del alma de Cristo por la suya a causa de sus pecados. Eso es lo que usted tiene que depositar fe, ¿ya? Alma por alma. El Señor Jesucristo murió su alma pura y santa en vez de nuestra alma, inmunda, asquerosa, pecadora, que va a pecar siempre, toda su vida. Ahí viene el arrepentimiento, que usted va a pecar toda su vida. No que va a ser bueno, que puede dejar de pecar. No, no, no. Eso es mentira. Ahí con eso parte todo el arrepentimiento. Para después, ¿no es cierto?, guiar el alma pecadora a Cristo. Gálatas 3:24. Romanos 3:20, porque las tablas de la ley, los 10 mandamientos fueron para que nosotros nos viéramos como un espejo, para que no supiéramos que no podemos cumplir la ley, los 10 mandamientos, que es imposible cumplirlos todos. Y Gálatas 3:24 para guiar el alma pecadora a Cristo. Como dicen Isaías 53:6, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en 1 de Pedro 2:24, que Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y así nos dio salvación a nuestra alma. Él cargó con nuestros pecados de la hora sexta a la hora novena, cargó con todos nuestros pecados de toda la raza humana, todo el mundo, toda la raza humana, de antes, después, de los que van a nacer, y usted, de los pecados que cometió, ¿no es cierto?, desde que usted nació hasta ahora, hasta el día que va a morir. Todo eso los cargó Cristo por la omnisciencia que Él tiene, previo conocimiento de lo que, ¿no es cierto?, lo que usted va a hacer toda su vida. Toda su vida terrenal Cristo ya la sustituyó, penalmente. Ahora, sus pecados moralmente, claro, todo lo que sembrare, eso también segará. O sea, de eso no seremos librados, pero usted toda su vida va a pecar. Va a pecar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre su cabeza. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17 viene por el oír. ¿El oír qué? El oír el Evangelio, el oír la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Así es como nosotros somos salvos, depositar fe en el Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó nuestra alma. En Juan 10:28, yo les doy vida eterna. Y en Juan 19, versículo 28 al 30, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, consumado es, ya he salvado a todas las almas. No que Cristo tuvo que morir su cuerpo y después ser resucitado por el Padre, ¿no es cierto?, para poder recién decir, acá les doy vida eterna, no, sino que antes de morir su cuerpo físico. Eso es tremendamente importante, porque todo esto va por la fe. La fe es, ¿qué es lo que es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? La fe es sin ver, y el alma de Cristo no se ve. ¿Y usted qué podía ver
el cuerpo, la sangre. Pero ¿qué es lo que hay que depositar fe acá? En lo que no se ve y tener certeza absoluta que Cristo ya lo salvó en la cruz, porque Cristo murió por los pecados de usted, en vez de usted, por los pecados de usted y los pecados míos, y así nos dio la salvación a nuestra alma. Nos dio vida eterna. Consumado es. Consumado. Todas las almas ya han sido salvadas. Un hecho consumado. Y como dice en Tito 3:5, ya nos salvó. Ya nos salvó. Y ahí usted, cuando deposita fe en el Evangelio, descansa de las obras y es salvo. Mientras no ocurra eso, usted está marchando aquí. Puede ser una persona muy buena, íntegra moralmente, pero usted cuando muera va al infierno. Mire qué tremendo esto, ¿ah? Bueno, arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena. Hasta la próxima.